Buenos días para todos. Soy Milton Samuel Salva Martínez y el día de hoy les voy a leer los artículos del Código Civil del artículo 1026 al 1123. Capítulo 6. De la aceptación y de la renuncia de la herencia. Artículo 1026. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. Artículo 1027. El heredero acepta expresamente la herencia manifestándolo al juez o pidiéndole posesión de los bienes, o usando el título o de la calidad del heredero en instrumento público. Artículo 1028. Acepta el heredero tácitamente entrando en posesión de la herencia o practicando otros actos para los cuales no tendría derecho sin ser heredero. Artículo 1029. La herencia instituida a favor de personas jurídicas menores e incapaces será aceptada por sus representantes legales. La renuncia de la herencia dejada a menores incapacitados deberá hacerse con aprobación judicial e intervención del Ministerio Público. Artículo 1030. La aceptación de la herencia no puede hacerse condicional ni parcialmente. Artículo 1031. El término para aceptar la herencia es de 6 meses a contar de la muerte del testador si el heredero se encuentra en el territorio de la República y de 1 año si está en el extranjero. Si pasa el término de la aceptación sin que nadie se presente a reclamar la herencia, ni hay heredero a quien manifestar ley pertenezca, o han renunciado los que tenían derecho a ella, se declarará vacante, arreglándose a las prescripciones del Código Procesal. Artículo 1032. Una vez aceptada la herencia, el heredero es propietario de ella desde la muerte del causante y son suyos los frutos y las ganancias y pérdida de los bienes hereditarios. Artículo 1033. Pueden renunciar a la herencia y legados los que tengan al libre disposición de sus bienes. Artículo 1034. El término para renunciar a la herencia es el mismo que el de la aceptación. La renuncia debe ser expresa y hacerse por escrito ante juez o por medio de escritura pública. Artículo 1035. La renuncia a la herencia solamente no priva al que la hace de reclamar los legados que se hubiera dejado. Artículo 1036. El acreedor del heredero legatario que renuncia a la herencia o al legado puede reclamar la parte que cubra su crédito. Artículo 1037. El que es llamado a una misma herencia por testamento o intestado, si renuncia a la una, se entiende que renuncia a las dos. Artículo 1038. Cuando alguno tuviera interés en que el heredero declare si acepta o renuncia a la herencia, podrá pedir pasados 9 días de la apertura de esta, que el juez fije un plazo no excederá de 30 días para que dentro de él haga su declaración bajo apercibimiento de que si no la hace se tendrá de la herencia por aceptada. Artículo 1039. Si el heredero renuncia a la herencia en perjuicio de sus acreedores, puede estos, siempre que sus créditos fueren anteriores a la renuncia, pedir al juez que los autorice para aceptar en nombre de aquel. En este caso, la aceptación solo aprovechará a los acreedores hasta el monto de sus créditos, correspondiendo el exceso, si lo hubiere, a los herederos que llamados por ley. Artículo 1040. El que deba entrar a la posesión de la herencia por la renuncia del heredero puede oponerse a que la acepten los acreedores, pagando a estos los créditos que tengan contra él que renunció. Capítulo 7. Albaceas. Artículo 1041. Albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Las albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les haya conferido el testador y no sean contrarias a las leyes. Artículo 1042. Puede haber también albacea judicial por nombramiento de juez. Artículo 1043. Se nombrará albacea judicial solo en los casos de renuncia, remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento, cuando así lo pidieren los herederos instituidos. Artículo 1044. Los herederos o el juez en su caso pueden exigir garantía a la albacea judicial. Artículo 1045. Incumbe a los herederos cumplir la voluntad del testador cuando éste no hubiere nombrado albacea. Artículo 1046. Incumbe también a los herederos ejecutar las disposiciones del testador siempre que no se hayan cumplido, sea por no estar comprendidas en la comisión del albaceazgo o por falta de posibilidad o de voluntad del albacea nombrado. Artículo 1047. Puede conferirse el albaceazgo a una o más personas para que ejerzan mancomunadamente o una después de otra,
Artículo 1048. Para ser albacea se necesita haber cumplido 18 años de edad, poder legalmente administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia y no estar en el actual servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público, aunque se halle con licencia temporal, salvo en los casos de que se trate de las sucesiones de sus parientes. Artículo 1049. Ninguno está obligado a aceptar el cargo de albacea, pero no puede renunciarlo después de aceptarlo, sino con justa causa a juicio del juez. Artículo 1050. Las facultades y atribuciones de los albaceas, además de las que designa el testador, serán las siguientes: disponer y pagar los funerales del testador con arreglo o al ordenado por éste, y en defecto de tal disposición según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia. 2. Hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad y de los bienes. 3. Hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando no los haya, con la de los interesados en los bienes. 4. Pagar las deudas y legados. Y 5. Administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos. Artículo 1051. Obligaciones relativas del patrimonio familiar. Cuando el testador haya instituido patrimonio familiar, el albacea, y si no lo hubiere, los herederos tienen obligación de hacer las gestiones pertinentes para cumplir lo dispuesto en el testamento, debiendo iniciarlas en el momento en que se abra la sucesión. Artículo 1052. Venta de bienes para pago de deudas y legados. Si no hubiere en la herencia dinero bastante para hacer los pagos de las deudas y de los legados, promoverán los albaceas la venta de los bienes muebles y no alcanzando esto la de los muebles, procediendo en ambos casos con intervención de los herederos. Si los herederos fueren menores o incapaces, no se procederá sin la intervención judicial. Artículo 1053. Entrega de legados. Practicando el inventario, cuidará el albacea que se entreguen los legados específicos y asegurará el pago de los demás legados a su satisfacción y quedará la herencia en poder de los herederos, aunque no haya transcurrido el término legal de albaceazgo. Artículo 1054. Mientras el albacea no sea removido ni vaya declaratoria de herederos, tiene la representación de la sucesión para demandar y responder en juicio, salvo prohibición del testador. Artículo 1055. El cargo de albacea no puede transmitirse. El cargo de albacea es meramente personal y no puede transmitirse ni sustituirse por el que ejerce. Pasan, sin embargo, los herederos las responsabilidades civiles en que hubiese incurrido por su administración. Artículo 1056. Para actos de administración pueden dar poderes especiales. No obstante lo prevenido en el artículo anterior, podrán los albaceas dar poderes especiales en relación a los actos que a ellos les competen, siendo personalmente responsables por los actos del mandatario. Artículo 1057. Prohibición de la albacea de adquirir bienes de la herencia. Durante el ejercicio del albaceazgo y mientras no están aprobadas las cuentas de administración, no podrá adquirir el albacea por sí no por medio de otro bienes de la testamentaria ni créditos contra ella bajo pena de nulidad. Artículo 1058. Plazo del albaceazgo. El albacea a quien el testador no haya fijado plazo deberá cumplir su encargo dentro de un año, contando desde su aceptación o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento de alguna de sus disposiciones. Artículo 1059. Si el testador quisiera ampliar el plazo legal, deberá señalar expresamente el de la prórroga. Si no se hubiese señalado, se entenderá prorrogado el plazo por un año. Si transcurrida esta prórroga no se hubiese todavía cumplido la voluntad del testador, podrá el juez conocer y conceder otra por el tiempo que fuera necesario, atendidas por las circunstancias del caso. Artículo 1060. Los herederos legatarios podrán de común acuerdo prorrogar el plazo del albaceazgo por el tiempo que crea necesario, pero si el acuerdo fuese solo la mayoría de la prórroga no podrá exceder de un año. Artículo 1061. Rendición de cuentas. Son nulas de pleno derecho las disposiciones por las cuales el testador dispensa al albacea de la obligación de hacer inventario y rendir cuentas. El albacea dará a intereses cuenta documentada del albaceazgo inmediatamente después de haberlo ejercido. Artículo 1062. Gastos. Los gastos del albaceazgo se pagarán de la herencia. Artículo 1063. Honorarios del albacea. El albacea, si no fuera heredero o legatario,
tendrá por su trabajo el honorario del 2% del valor de los bienes por el administrado o intermediario de la cantidad llega o pasa de 50.000 quetzales, del 3%, si a 40 del 3,5%, si a 30 del 4%, si a 20 del 5%, cuando baje de esa cantidad, si fueren varios albaceas, ese honorario se distribuirá entre ellos proporcionalmente al trabajo de cada cual haya realizado. Artículo 1064. El aseguramiento que puedan exigir los herederos en la herencia desde el día cierto, desde que se hayan cumplido los encargos del testador, los herederos tienen derecho a exigir que el albacea asegure la devolución de los bienes para cuando llegue el día o se hayan cumplido los encargos, sin más menoscabo en cuanto del dependa, que resulta naturalmente de las disposiciones del testador. Artículo 1065. Los legatarios de día cierto desde que no se hayan cumplido los encargos del testador, no habiendo herederos, gozan del mismo heredero concedido a estos en el artículo anterior. Artículo 1066. Remoción de la albacea por causa de la negligencia y abuso o malversación pueden ser removidos los albaceas, sean cuales fueren su clase y extensión de sus facultades, a petición de los interesados en los bienes. Artículo 1067. Termina el albaceado por la muerte, imposibilidad, renuncia o remoción de la albacea, y por el vencimiento del término señalado por el testador, por la ley y en su caso por los interesados. Título 3 de la Asociación Intestada, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 1068, casos en que tiene lugar. La asociación intestada tiene lugar 1. Cuando no hay testamento. 2. Cuando falta la condición puesta a la institución del heredero o el instituido muere antes que el testador o es incapaz de heredar o repudió la herencia, fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo a este código. 3. Cuando en el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados. Y 4. Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o de alguno de sus bienes. Artículo 1069. En los casos de los incisos 3 y 4 del artículo anterior, el inestable solo procede respecto de los bienes de que no dispuso el testador. Artículo 1070. Para arreglar la asociación intestada, la ley solo considera los vínculos del parentesco, no el sexo de las personas, ni la naturaleza ni el origen de los bienes. Artículo 1071. La asociación intestada se hereda por derecho propio y por derecho de representación. Artículo 1072. Los que suceden por derecho propio heredan por cabezas, es decir, que cada uno toma por iguales partes la posición que la ley le asigna. Artículo 1073. Los que suceden de derecho de representación heredan por estirpes, tal como se expresa en el artículo 982. Artículo 1074. Son llamados a la asociación intestada según las reglas que más adelante se determinan las parientes del difunto, y a falta de esto, el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. El pariente más próximo en grado excluye el más remoto, salvo el derecho de representación en los casos que deba tener lugar. Artículo 1075. En el caso de ser la asociación parte intestada, parte testamentaria, se procederá previamente a la liquidación a fin de pagar el pasivo de la herencia, y enseguida se partirán separadamente los bienes intestados y los testamentarios, respetando. Artículo 1076. Todos los hijos heredan por partes iguales. Los hijos biológicos o adoptivos heredan a sus padres por partes iguales, mas no conservan los derechos sucesorios con su antigua familia. Artículo 1077. Si hubiera varios parientes de un mismo grado y algunos renunciaron o no pudieron heredar, su parte heredará a los otros del mismo grado, salvo el derecho de representación. Capítulo 2. Orden de la asociación intestada. La ley se llama. Artículo 1078. La ley llama a la asociación intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que la corresponderá en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se la complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndole la diferencia de la masa hereditaria. Artículo 1079. A falta de sentencia sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge por iguales porciones, y cuando solo hubiere una de esas partes, esta llevará toda la herencia. Artículo 1080. A falta de los llamados a suceder,
Según el artículo anterior, sucederán los parientes colaterales hasta que el cuarto grado. Artículo 1081. Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de los derechos de representación y de alimentos. Artículo 1082. El cónyuge separado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o marido, si por sentencia hubiera sido declarado culpable de la separación. Artículo 1083. El cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su excónyuge. Artículo 1087. No puede obligarse a la proindivisión. A ningún heredero puede obligarse a permanecer proindiviso en los bienes hereditarios ni aun por orden expresa del testador. Artículo 1088. Herederos que pueden pedir la partición. Todo coheredero que tenga libre disposición de sus bienes puede pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia. Artículo 1089. Por los incapacitados y por los ausentes deben pedir la partición sus representantes legítimos. Artículo 1090. Los herederos, bajo condición, no pueden pedir a la partición hasta que aquella se cumpla. Artículo 1091. Los coherederos del derecho condicional pueden pedir la partición asegurando competentemente el derecho de aquel. Para el caso de realizarse la condición y hasta establecerse que ésta ha faltado o no puede ya verificarse, la partición se tendrá como provisional. Artículo 1092. La partición se considera provisional en el caso del artículo anterior, solo en cuanto a la parte en que consiste el derecho del pretendiente y en cuanto a las cauciones con que se haya asegurado. Artículo 1093. Legatario de parte alicuota. El legatario de parte alicuota de la herencia puede pedir la partición en el género o cantidad, puede pedir la entrega del legado. Artículo 1094. Acreedor de heredero o legatario de parte alicuota. El acreedor de un heredero o un legatario de parte alicuota que ha embargado el derecho que estos tienen a la herencia y que ha obtenido sentencia de remate puede pedir la partición siempre que el pago no pueda hacerse con otros bienes. Artículo 1095. También puede pedir a los cesionarios, ya sea del heredero o del legatario de parte de la alicuota. Artículo 1096. Si antes de hacerse la partición muere uno de los herederos, dejando dos o más herederos, deberán estos proceder de consumo y bajo una misma representación, bastando que uno de ellos pida la partición. Artículo 1097. Respecto a la partición de los bienes de un ausente, una vez declarada la muerte presunta, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo. Artículo 1098. Partición hecha por el testador. El dueño de los bienes puede hacer la partición de ellos por acto entre vivos, siempre que se respeten y aseguren los derechos de las personas que deben ser alimentadas. Artículo 1099. Derechos de los alimentistas. Al hacerse la partición de bienes, deben los herederos asegurar en beneficio de los alimentistas las porciones o cuotas a que estos tengan derecho, si sin requisito no será inscrita la partición. En tal caso, a los registradores harán de oficio anotación sobre los bienes de la herencia, la que se cancelará hasta que estén garantizados los alimentos y las pensiones debidas. Artículo 1100. Heredero ausente. Si alguno de los herederos estuviera ausente y no tuviera el representante legítimo, el juez, a petición de cualquier persona capaz o del Ministerio Público, procederá a nombrarle su representante en los términos establecidos en el tratado de ausencia. Cuando hubiere ausentes menores o incapacitados, la partición debe ser aprobada judicialmente. Artículo 1101. La proindivisión de bienes se regirá por las reglas de la comunidad de bienes si los interesados no hubieren acordado las normas de administrarla y regirla. Artículo 1102. Partición extrajudicial. Cuando los herederos son mayores de edad y no ausentes e incapaces, podrán partir los bienes como mejor les parezca sin intervención judicial. Artículo 1103. Obligación recíproca de los herederos. Los herederos deben abonarse recíprocamente las rentas y frutos que cada uno haya recibido de los bienes hereditarios, los gastos útiles y necesarios y los daños ocasionados por malicia o negligencia. Artículo 1114. Deudas de la proindivisión. Las deudas contraídas durante la proindivisión serán pagadas preferentemente. Artículo 1105. Masa hereditaria. De los bienes que deja una persona a su fallecimiento, separarán sus deudas. El resto es masa hereditaria distribuida entre los que tienen derecho a ella. Artículo 1106. Gastos de enfermedad y muerte. Los gastos de una última enfermedad, de funerales y lutos se deducirán
de la masa hereditaria. Artículo 1107. Gastos de partición. Los gastos de la partición se rebajarán del fondo común. Los que se hagan por el interés particular de algún heredero o legatario se imputarán a su haber. Capítulo cuarto. Efectos de la partición. Artículo 1108. La partición legalmente hecha confiere a los coherederos la propiedad exclusiva de los bienes que les haya sido adjudicados. Artículo 1109. Obligación recíproca de saneamiento. Los coherederos están obligados recíprocamente a indemnizarse en caso de evicción de los bienes repartidos. Artículo 1110. Cuando cesa la obligación de saneamiento. La obligación de saneamiento solo cesará en los casos siguientes. 1. Cuando cese la partición entre herederos mayores se pactó expresamente. Y 2. Cuando la evicción proceda de causa posterior a la partición o fuese ocasionada por culpa del que se la sufre. Artículo 1111. Derecho del que sufra la evicción. El que sufra la evicción será indemnizado por los coherederos en proporción a sus cuotas hereditarias. Artículo 1112. Cuota del que pierda su parte. La cuota de que deberá pagarse al que pierda total o parcialmente su parte por evicción no será el que el representante de haber primitivo, sino la corresponda, hecha la deducción del total de la herencia. Artículo 1113. Coheredero insolvente. Si alguno de los coherederos que debe indemnizar estuviera insolvente, la cuota con que debe contribuir se partirá entre los demás, incluyendo al que perdió su parte por evicción. Artículo 1114. Los que pagaren por el insolvente conservarán su acción contra él para cuando mejor de oportuna. Artículo 1115. Insolvencia del deudor después de la adjudicación. Si se adjudica como cobrable un crédito, los coherederos no responden de la insolvencia posterior del deudor y solo responsables de su insolvencia al tiempo de hacerse la partición. Artículo 1116. Créditos incobrables. Por los créditos incobrables adjudicados, tales como no hay responsabilidad. Artículo 1117. Responsabilidad de los coherederos. El heredero cuyos bienes hereditarios fueren embargados o contra quien se pronuncie sentencia firme por causa de ellos tiene derecho de pedir que sus coherederos caucionen la responsabilidad que puede resultarles. En caso contrario, que se le prohíba enajenar los bienes que recibieron. Capítulo quinto. Rescisión y nulidad de la partición. Artículo 1118. Rescisión de particiones extrajudiciales. Las particiones hechas extrajudicialmente solo pueden ser rescindidas en los casos en los que pueden ser los contratos en general. Artículo 1119. Rescisión de particiones judiciales. Las particiones hechas judicialmente no pueden ser rescindidas, sino en los casos de saneamiento u otra cosa legal, conforme al capítulo anterior de los efectos de la partición. Artículo 1120. Partición anulable. La partición será anulable si se hubiere hecho con pretervicción de alguna persona que haya tenido título para heredar en el momento de abrir la sucesión, pero solo en el caso que hubiera mediado dolo o mala fe por parte de sus coherederos. Artículo 1121. Si no hubiera mediado dolo o mala fe o sin el título para la herencia intestada se adquiere con posterioridad a la partición, esta no se rescindirá por el propietario, tendrá derecho a la parte del valor de los bienes que les corresponderían, determinándose su valor en juicio de expertos. Artículo 1122. Partición nula. La partición hecha con heredero falso es nula en cuanto tenga relación con él y en cuanto su personalidad perjudique a otros interesados. Artículo 1123. Particiones suplementarias. Si hecha la partición aparecieren algunos bienes omitidos en ella, se hará una división suplementaria en la cual se observarán las disposiciones anteriores. Ha sido un placer leerle los artículos del Código Civil, del artículo 1026 al artículo 1123. Es un placer saludarles.